Bien, ¿qué dice la UNESCO sobre la alfabetización? Dice que la alfabetización es la habilidad lingüística y cognitiva necesaria para el ingreso al mundo de los conocimientos. Pensemos que para aprender sobre determinadas disciplinas necesitamos estar alfabetizados. Por otro lado, también la UNESCO menciona que estar alfabetizado significa o implica disponer de un continuum de conocimientos y habilidades que tienen que ver con la lectura, la escritura, el cálculo y la numeración, aplicados a un contexto social que las requiere. Este continuum de habilidades lingüísticas y cognitivas se adquieren o la persona, el sujeto, las va a aprender con una escolaridad sostenida de entre 12 a 15 años. Por otro lado, tenemos aquí los niveles de alfabetización que ha consignado Wells. El primero, y es el que está en la base de todos, ya vamos a ir viendo cada uno, es el ejecutivo. Le sigue el funcional, luego está el nivel instrumental y finalmente el epistémico. Vamos a desarrollar, como les dije recién, cada uno de estos niveles. El nivel ejecutivo concibe la alfabetización como el dominio del código escrito. Dominio del código escrito. Entonces, pensemos en aquel sujeto que es capaz de codificar y decodificar, ¿sí? Leemos lo que está en pantalla. Capacidad de traducir un mensaje del modo escrito al hablado y viceversa. Esto es lo que yo recién les decía respecto de la codificación y decodificación. Prácticas mecánicas más habituales en la escuela que están dentro de este nivel ejecutivo: leer en voz alta, el dictado, separar en sílabas, algunos ejercicios ortográficos. Continuamos con el nivel funcional. En este nivel se concibe la lengua escrita como un hecho de comunicación interpersonal, es decir, entre personas, que permite resolver las exigencias de la vida cotidiana e implica el conocimiento de las características de cierto tipo de textos. Pensemos en un sujeto que es capaz de escribir su currículum vitae, cartas de presentación o de reclamo, completar formularios, buscar en la guía telefónica, etc. ¿Sí? Vamos al nivel instrumental. Concibe el aprendizaje de la lengua escrita como la vía de acceso a otros conocimientos. Destreza para buscar, seleccionar, interpretar y registrar información escrita relacionada con áreas o disciplinas científicas o sistematización de conocimientos. En este nivel de alfabetización, en el nivel instrumental, el sujeto ya es capaz de utilizar todos los conocimientos que tiene respecto de lectura, escritura, cálculo y numeración para aprender, ¿sí? Para buscar información en, por ejemplo, algún manual, o búsqueda de información en internet en estos momentos, ¿no? Que estamos tan atravesados por la tecnología. Entonces, ya la alfabetización es un instrumento de aprendizaje. Y el último nivel de alfabetización es el nivel epistémico. En este nivel, el dominio de la lengua escrita ya es pensado, visto como forma de pensar y usar el lenguaje de manera creativa y crítica. La reestructuración del lenguaje y el ordenamiento del pensamiento se encuentran en perfecta armonía y al servicio uno del otro. Es el nivel más alto de alfabetización. Vimos el primer nivel en el que el sujeto puede codificar y decodificar. El segundo nivel puede leer, interpretar, escribir currículum vitae, formularios, etc. El tercer nivel ya vimos que avanza un poco más porque el sujeto es capaz de aprender
utilizando la lectura, la escritura, el cálculo y la numeración. Y en este nivel, que es el más complejo de todos, ya el sujeto domina de manera completa la lengua escrita como forma de pensar, ¿sí? Y usar el lenguaje de manera creativa y crítica, es decir, que la persona se puede comunicar con el lenguaje de manera reflexiva, de manera crítica, ya sabe que la escritura también le sirve para expresar su mensaje. Lo que piensa lo puede escribir. Bien, y dijimos también que la reestructuración del lenguaje y el ordenamiento del pensamiento se encuentran de manera armónica, al servicio uno del otro, ¿sí? La reestructuración del lenguaje está al servicio del ordenamiento del pensamiento y el ordenamiento del pensamiento al servicio de la reestructuración del lenguaje. Continuamos. En la alfabetización tenemos 3 tipos de conocimientos que están implicados. El conocimiento sobre la escritura, el conocimiento sobre el sistema de escritura y el conocimiento sobre el estilo del lenguaje escrito. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. El primero, que es el conocimiento sobre la escritura, ¿qué es lo que tiene que comprender el sujeto? En nuestro caso, el sujeto del que estamos hablando es el de la alfabetización inicial, ¿sí? Un sujeto de 6 años, 6, 7 años. Lo que tiene que comprender es que la escritura es lenguaje. Recuerden que en clases anteriores hablamos sobre la diferencia entre lengua oral y lengua escrita. Bien, el niño hasta que llega a la escuela, conoce su lengua oral solamente y la escuela es la encargada de enseñarle una segunda lengua, que es en este caso la lengua escrita. En este caso, el niño lo que tiene que comprender es que lo que está escrito dice algo, ¿sí? Que es lenguaje, tiene un significado. Descubrir también cuáles son las funciones que cumple la escritura como instrumento social de comunicación, los propósitos que llevan a leer y escribir. ¿Con qué propósito, con qué intención voy a escribir o con qué intención también voy a leer? Identificar la lectura y la escritura como acciones específicas. Recuerden que yo les había dicho que son 2 procesos diferentes, el proceso de la lectura y el de la escritura. En este caso, entonces, el conocimiento que está implicado en la alfabetización inicial, conocimiento sobre la escritura, el niño tiene que identificar que en algunas ocasiones se lee y en otras ocasiones se escribe, como procesos diferentes, como les dije recién. Bien, los conocimientos que están implicados sobre el sistema de escritura, sistema de la lengua escrita. Esto lo estuvimos viendo en las clases pasadas. El niño tiene que descubrir qué unidades del lenguaje representan las grafías, ¿sí? Fonemas, sílabas o palabras. Reconocer la orientación de la escritura. Hemos dicho que nosotros escribimos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. También dijimos que esto es algo cultural, es decir, que el docente tiene que hacer explícita esta enseñanza, tiene que enseñar al niño cómo se escribe. Identificar las letras, distinguirlas, trazarlas, esto tiene que ver con la conciencia gráfica. Tomar conciencia también de que las palabras orales están formadas por sonidos, conciencia fonológica, mientras que las palabras escritas están formadas por letras. Y también otra cosa que tiene que enseñar el maestro es que entre una palabra y otra en la escritura dejamos un espacio en blanco. Esto no se hace en la oralidad, por eso es que muchas veces cometen errores de separar palabras incorrectamente o unirlas también de manera incorrecta. Reconocer las relaciones entre sonidos de palabras orales y las letras de la escritura. Tiene que ver con la
correspondencia entre el fonema y el grafema, cómo suena cada una de las letras o de los grafemas. Identificar gradualmente variedad y especificidad de estas relaciones. Vimos en clases anteriores las relaciones biunívocas, los digramas, plurivocidades, falta de correspondencia. Pensemos, yo después les voy a grabar también un videito explicándoles para que les quede este cuadro de correspondencias que estuvimos viendo. Pero decíamos que hay entre un grafema y un fonema, a veces hay una correspondencia biunívoca, que es que a cada grafema le corresponde el mismo fonema, ¿sí? Pero esta correspondencia no se da siempre, porque hay grafemas que no tienen correspondencia fónica, por ejemplo, la H, la U, seguida de cuando está después de la G o de la Q, ¿sí? Guiso, por ejemplo, no suena la U, en quiso tampoco suena. Entonces, esos son grafemas que no tienen correspondencia fónica. Bien, paso al siguiente ítem, porque esto es un contenido que ya lo hemos desarrollado. Conocer las convenciones propias de la lengua escrita, organización gráfico-espacial, siluetas, mayúsculas, signos de puntuación, tiene que ver con la conciencia gráfica que les mencioné recién también. Esto de que en la oralidad no utilizamos mayúsculas, minúsculas, espacios entre una palabra y otra. Sí, algunos signos que nos sirven para entonar o enfatizar algunas oraciones. Pero en la escritura tenemos marcas gráficas que nos van organizando o orientando para poder comprender de manera correcta el mensaje. Bien, continuamos. Bien, y el último conocimiento que está implicado en la alfabetización inicial es el conocimiento sobre el estilo del lenguaje escrito. Acá el sujeto tiene que reconocer la diferencia entre comunicación oral, que depende del contexto, y la comunicación escrita, que no depende del contexto, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que en la comunicación oral hay muchas cuestiones que están relacionadas con el contexto comunicativo que se pueden sobreentender. Pero en la escritura eso no se da. Presentar la información en forma organizada, clara, explícita, utilizando un vocabulario preciso. En este punto siempre hago referencia a que en la oralidad muchas veces podemos repetir alguna información o reiterar algo que no quedó muy claro, pero en la escritura debemos ser lo más precisos posibles y claros en el mensaje para que la persona que recibe ese mensaje lo entienda como hemos querido, ¿sí? Como ha sido nuestra intención. Integrar la información y relacionarla a través del uso de conectores, saber progresivamente cómo se hace para leer y para escribir, desarrollar procedimientos de lectura y de escritura de textos completos. Esto lo vamos a ir viendo en la unidad 4 cuando veamos las secuencias didácticas. ¿Cómo hago, cómo hace el docente para enseñar a leer y escribir? En el próximo video continuaremos desarrollando esta segunda unidad.